Habríamos tenido que vivir la Segunda Guerra Mundial para entender los horrores que tuvieron que vivir los soldados y la población civil en aquella época, decapitados, muertes por doquier y un temor generalizado. Era septiembre de 1933 cuando Adolf Hitler prometió recuperar el poder y el prestigio de Alemania. Al igual que en los nazis en julio de 1937, Japón buscaba el poder mediante la dominación racial. Primer paso era invadir China. En marzo de 1938, las tropas de Hitler llegan a Austria victoriosos. Alemania fija su mirada en Checoslovaquia. En septiembre de 1938, los líderes europeos reunidos en Alemania para calmar a Hitler le entregaron la mitad de Checoslovaquia. A comienzos de 1938, Moscú unía fuerzas con Hitler para formar una enorme fuerza militar y fijan su mirada en Polonia. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre del año 1945. Primero de septiembre de 1939. Alemania invade a Polonia desatando una guerra. A los pocos días, Francia y el Imperio Británico, incluida India y Canadá, declaran la guerra a Alemania. Los ejércitos británicos y franceses se congregan en la frontera occidental alemana. En Londres, la gente lleva máscaras de gas. Francia en poder de Alemania. 10 de mayo de 1940. El ejército de Hitler bombardea Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La misión era acabar desde el aire con todos los países. Al sur, su frontera con Alemania, los franceses se postan en líneas de defensa, pero los alemanes logran entrar y exigen la rendición de Francia y Gran Bretaña. El 10 de junio, Benito Mussolini se une a los nazis y declara la guerra a Francia. Las tropas alemanas llegan a París. Los triunfantes soldados alemanes izan bandera en la Torre Eiffel y Francia se rinde ante Hitler. Hitler trata de conquistar infructuosamente Reino Unido y Rusia. Septiembre de 1940. Los nazis inician bombardeos indiscriminados a la población de Inglaterra, lo que se conoció con el nombre del Blitz. Inician bombardeo a Londres contra la población civil. Era devastador y la muerte se veía por doquier. La Unión Soviética, liderada por Stalin, había firmado un pacto de no agresión con Alemania en 1939. Sin embargo, Hitler rompe el pacto y con la Operación Barbarroja inicia la invasión a Rusia. Por tanto, la URSS se une al bando aliado. Las tropas alemanas avanzaban hacia Moscú. Las temperaturas de 32 grados bajo cero impedían que las armas disparaban y los soldados morían. Alemania se repliega y Moscú está a salvo. Septiembre 1940. Japón, Italia y Alemania firman el pacto tripartito y forman las fuerzas del eje para dominar el mundo. Estados Unidos entra a la guerra. En 1941, Estados Unidos embarga todos los cargamentos de metal y crudo para paralizar la industria y detener las fuerzas del eje. Japón ataca la bahía de Pearl Harbor, donde tiene localizado Estados Unidos gran parte de su flota en el Pacífico. El ataque supone la declaración de guerra de los Estados Unidos a Japón y sus aliados. 11 de diciembre, Hitler declara la guerra a Estados Unidos. En enero de 1942, los nazis mandan asesinar a 11 millones de judíos de 31 países diferentes. Los nazis construyen 3 tipos de campos de concentración, de enemigos alemanes, de trabajos de esclavos y para matar todos los judíos como fueran posibles. Con el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos,
El bando aliado es capaz de atacar a Alemania por numerosos frentes, lo que obliga a Hitler y sus comandantes a llevar a cabo mucho desgaste. El bando aliado logra reconquistar Francia y la derrota de Alemania en Rusia. Alemania se retira. La superioridad numérica y recursos de los aliados hacen imposibles cualquier reacción alemana. Alemania cesa los ataques el 8 de mayo. La guerra entre Estados Unidos y Japón concluye con el bombardeo lanzado por Estados Unidos contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Japón firma la rendición el 2 de septiembre de 1945. Estados Unidos y la Unión Soviética se reparten territorios y son las dos grandes potencias mundiales. Dividen al mundo en dos bloques, comunistas y capitalistas. Crisis económica y social en Europa, 62 millones de muertos y 6 millones de casas destruidas. Los países europeos dejan de ser potencias y pierden sus colonias.